Hola jóvenes, bueno, pues a continuación vamos con nuestra siguiente asignatura, que es historia, ¿sí? Y en este momento iniciamos hablando sobre el poderío mexica. Primeramente tendríamos que preguntarnos, y lo van a responder en sus cuadernos, ¿qué saben de la cultura mexica? ¿Qué les dice el nombre de Tenochtitlan cuando lo escuchan? ¿Qué elemento o característica o edificio o costumbre la relacionan o identifican con la cultura mexica? ¿Cómo se imaginan que era la vida cotidiana de los mexicas? Una vez que ya respondemos estas preguntas, entonces vamos a leer el siguiente fragmento, que es parte de la actividad 1, la cual se titula Costumbres de un pueblo legendario. Vamos a leer ese texto aquí. Y no siempre busques, no siempre desees, quieras la buena apariencia. No estés siempre peinado, no estés viendo en el espejo. No siempre te arregles, te engalanes. No siempre desees el buen aderezo porque solo es su capturar de gente, del maligno. Así envenena, engendra personas el hombre tecolote. Y ten cuidado de la palabra de la gente, no te andes haciendo como chismoso, calumniador, en ninguna parte, en medio de la gente, entre las personas. En ningún lugar andes perturbando a la gente, no enfrentes a las personas no como vasijas, no como cazuelas, las revuelvas. No dividas a las personas, no las hagas apartarse entre sí. Y no sin consideración tomes algo, no así lo ambiciones, no a la ligera quieras aventajar a la gente, sobrepasarla en lo que no es tu mérito, en lo que no es tu merecimiento, en lo que no es tu don para ti. No así lo tomes, no así lo cojas. Que cuando te conceda algo el Señor nuestro, con eso estés, con eso te mantengas erguido, con eso vivas. Y no podrás bien así vivir si no eres prudente, si no vives en humildad. Fuente: Miguel León Portilla y Librado Silva, 1991. Huehuetlatoli, Testimonios de la Antigua Palabra en México, en la Secretaría de Educación Pública y del Fondo de la Cultura Económica. Bueno, tenemos aquí un texto llamado Huehuetlatoli, y en él vamos primeramente a identificar palabras o conceptos que no entendamos, ¿sí? Y vamos a responder las preguntas que están planteadas como parte de la actividad, ¿sí? ¿Para qué o sobre qué cosas aconseja el padre? Comenta si sus padres o abuelos les dan consejos y cuáles, en este caso a ustedes. Si tuvieran que aconsejar a alguien más pequeño, ¿qué le dirían? Y al final, ustedes van a ponerle pausa a este video, van a escribir en su cuaderno un huehuetlatoli de 5 renglones para después compartirlo. Una vez que ya hayamos terminado nuestra actividad, vamos ahora a hablar de la migración mexica. El posclásico tardío, que duró de 1200 a 1521, se caracterizó por las migraciones de los pueblos del norte hacia Mesoamérica. Este acontecimiento quedó registrado en la Tira de la Peregrinación, un códice del siglo XVI. Los aztecas provenían de una mítica ciudad llamada Aztlán. De ahí salieron rumbo a un monte donde había cuevas que, de acuerdo con algunas fuentes, se llama Chicomoxtoc, lugar de 7 cuevas.
donde vivían 7 pueblos que, como ellos, hablaban náhuatl. Estos 7 pueblos nahuas decidieron seguir a los aztecas en su camino y cada uno cargaba con su dios. El dios de los aztecas era Huitzilopochtli. De acuerdo con la tira de la peregrinación, durante las migraciones los aztecas se quedaron atrás del resto de los pueblos. Cuando decidieron seguir, unos seres llamados Mimixcoatl cayeron sobre grandes biznagas. Huitzilopochtli ordenó a los aztecas capturarlos y sacrificarlos. Una vez realizada la encomienda, Huitzilopochtli les entregó arcos y flechas y les dijo: ahora ya no os llaméis aztecas, ya sois mexicas. Así tomaron su nombre los mexicas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fundación de México Tenochtitlan. Después de un largo camino, los mexicas por fin llegaron a la cuenca de México. Sin embargo, ya todo estaba ocupado por otros pueblos. Vivieron en diversos lugares hasta que el señor de Azcapotzalco, Tezozomoc, les permitió asentarse en una isla en medio del lago, a cambio de tributos. Los mexicas cuentan que un sacerdote llamado Tenoch tuvo una visión. Del corazón de un guerrero surgía un nopal en el que se posaba un águila. Esta fue la señal que buscarían para fundar su ciudad y finalmente la encontraron entre los cañaverales de una isla en el centro del lago, y ahí, en 1325, fundaron México Tenochtitlan. También, una vez que ya estaban asentados, hubo gran dominio de los mexicas. Hasta 1428 los mexicas estuvieron dominados por los tepanecas de Azcapotzalco. Sin embargo, durante el gobierno de Itzcoatl, los mexicas se aliaron con el señorío de Texcoco y derrotaron a Azcapotzalco. Poco después se formó la Triple Alianza entre México Tenochtitlan, Texcoco y la ciudad tepaneca de Tlacopan o Tacuba. Tras derrotar a Azcapotzalco, los mexicas y sus aliados comenzaron una guerra constante que los llevó a dominar la mayor parte de los pueblos de la cuenca de México. Al mismo tiempo, Itzcoatl sentó las bases políticas y económicas del poderío mexica, es decir, México Tenochtitlan sería el centro de un imperio militar que se sostendría de los tributos entregados por los pueblos sometidos. Bueno, hasta aquí los ayudé con la lectura. A partir de aquí, ustedes van a hacer la lectura de estos 3 temas que están en su libro de texto. Las primeras conquistas más allá de la cuenca, la organización política y Calpulli o barrios. ¿Sí? Una vez que ustedes hayan hecho estas lecturas, entonces vamos a realizar la actividad sugerida que viene en el libro, que nos dice que observemos las imágenes de la página 27 y con base en el texto escribamos en nuestro cuaderno una narración acerca de la migración mexica, que identifiquemos también en el mapa 2.2 y el mapa que viene ahí en la actividad, identifiquemos dónde estaba México Tenochtitlan, hacia dónde se dirigían las calzadas, es decir, las avenidas, las calles más anchas, que la comunicaban con tierra firme, y de dónde se obtendría el agua dulce para la ciudad. Ubiquen en el mapa las otras ciudades de la Triple Alianza y comenten ustedes en su escrito la relación que éstas tuvieron con los mexicas. Esta sería nuestra actividad de historia y con esto finalizaríamos ya este día. ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso sería todo. Que tengan buena tarde.